Bien, continuando con nuestro tema de hoy, nuestra clase que tenemos, vamos a tratar de un tema muy interesante o que está a veces, nosotros a diario vemos en los noticieros, vemos en los periódicos que siempre hay lo que se llama la violencia. Siempre hemos escuchado de repente que una pareja o el esposo le pegó o ¿no? Le dio de golpes a su mujer, a su esposa, o también que algunos padres maltratan a sus niños, les pegan, ¿no? Entonces, esa es una forma, lo que se llama violencia familiar. Aunque también hay lo que se llama violencia psicológica, donde no hay golpes, no hay maltrato físico, pero sí hay maltrato verbal. Es decir, cuando eh, los, los el, el que violenta, ¿no? Utiliza palabras, ¿no? Palabras fuertes que hieren a la persona a la que le están atacando, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso. Entonces, la violencia generalmente se le se les da o al hombre, ¿no? Pero también hay casos en que la mujer ejerce violencia a sus hijos o también al mismo esposo. Al menos con el esposo es poco probable o es muy poco la noticia que vemos a diario, más es el hombre que abusa, ¿no? Violentamente contra la mujer, ¿no? Y ahora, cuando es el abuso de niños, sí digamos, cuando es de niños, sí, a veces es la misma mamá, el mismo papá o otro familiar que ejerce violencia contra el niño. ¿Ya? Entonces son aspectos, lo que se llama la violencia familiar. ¿No? Entonces acá en este gráfico, por ejemplo, acá muestra una violencia, digamos, el hombre está ejerciendo su violencia contra la mujer, el niño se asusta, llora de miedo, ¿no? El hombre aparentemente la está agrediendo físicamente. En cambio acá, por los gestos, el hombre le está agrediendo psicológicamente, ¿no? De repente le estará insultando, que no sabes cocinar, qué porquería de comida me estás dando, no sé. Le podemos poner un texto acá, es lo que de repente esta persona le está diciendo a la mamá. Y la mamá, esposa sumisa, está escuchando. Entonces, no le está pegando, pero sí las palabras que él dice la están hiriendo a ella. Y el niño ve su cara triste, está escuchando, ¿no? Esas son situaciones que a veces se da en la familia. En la familia a veces todo no es felicidad, a veces ocurren estos casos, ¿ya? Entonces hay que estar atentos a estos, ¿no? Entonces, acá ya hemos descrito las imágenes, ¿no? Así verbalmente, como es, ¿no? Acá hay una violencia física y acá hay una violencia psicológica. No hay golpes, no hay maltrato físico, pero sí hay maltrato a través de las palabras. A veces las palabras hieren más que el maltrato físico. Ahora, ¿por qué a veces o por qué ocurre el maltrato físico? Entonces, acá vamos a contestar algunas preguntas. ¿Crees que la violencia es necesaria para sancionar a las personas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices? Celeste, buenos días. No se te ve. Celeste. Celeste. Tienen que estar ustedes atentos. Cuando no me contestan en clases, es porque ustedes no están en clase. ¿Por qué no contestan? Celeste.
Presente. Ya, ¿por qué no prendes tu cámara? Prende tu cámara para hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Tu cámara, por favor? Un rato, profesor, voy a acomodar. Ah, ya, pero recién te estás levantando, seguro. ¿O no? Ya tienen, ustedes a las clases son temprano, tienen que levantarse tempranito, ya deben estar listos ustedes. Ya su cara bien lavadita para que no le dé sueño para continuar la clase. A ver, mientras se levanta Celeste, a ver, Renzo, a ver, ¿tú crees que, a esta pregunta, crees que a la violencia es necesaria para sancionar? O sea, cuando tú quieres, Renzo, ¿me escuchas? Renzo, ¿me estás escuchando? Renzo. Sí, profesor. Ya, digo, te pregunto, digo, o sea, cuando yo quiero castigar a alguien, por ejemplo, ¿es necesario la violencia? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú? ¿No? Por ejemplo, alguien te quiere sancionar, o sea, te quiere castigar. ¿Es necesario que te violente? O sea, que te castigue, que te pegue, o no. ¿Cuál es tu opinión tú? ¿Cuál crees que sería lo correcto? Ah, a ver, Celeste, ¿ya estás lista? A ver, contéstame. A ver, cualquiera de los dos, a ver, contéstame, a ver. ¿Cuál, profesor? ¿Puede repetir? Ya, la pregunta es, ¿crees que la violencia es necesaria para sancionar a las personas? Por decir, tú cometes un error, ¿no? Es necesario que te castiguen, o sea, físicamente, que te den golpe, por ejemplo. Sí, profesor. Ah, sí, o sea que es bien que te den golpe. ¿Por qué? No, Ah, profesor, no. no. ¿Y tú, Renzo, qué opinas? ¿Es necesario que se Profesor, castigue? yo digo que no. Que no, claro. ¿Y tú qué dices, Renzo? ¿Cómo vamos, vamos a poner, tú haces la tarea, No es necesario de castigar con golpes. ya, ¿tú crees que es necesario castigar No, con golpes? no es necesario. Porque hay Ya, muchas otras maneras de castigar. Como que exactamente. tú no que quieres. A ver, ¿cómo, otra forma de castigar, cómo sería, por ejemplo? Vamos a suponer que ya, yo soy Julito, no hice la tarea. Ya, ¿cómo me castigarías tú? ¿Mm? O sea, sin que me pegues, ¿cómo me castigarías? Yo lo sentaría. Sentaría, pero sentado no es castigo, porque vos estés sentado no va a hacer nada. ¿Qué cosa? ¿Cómo me castigarías tú si yo no hago mi tarea? No, Vamos profesor, pero sentado sin hacer nada. Profesor, Me a pongo a ver, hacer mi tarea. por ejemplo, si en recreo. ya. Ah, claro, en el colegio, ¿no? En el colegio. Ya, pero en tu casa, ¿cuál sería el castigo que tú darías? Que, vamos a suponer que me darías a mí, ¿no? Yo no hago la tarea, ¿no? Por ejemplo, me llaman, el niño Julio no ha hecho su tarea, por favor, eh, pues corríjalo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo corrigirías o cómo harías, cómo castigarías al niño Julito que no ha hecho su tarea en tu casa? Sin que le Quitando pegues, lo demás que quieren. sin que le pegues, ¿cómo le castigarías, por ejemplo? Quitando lo más que quiere. ¿Cómo? Quitando lo que más que, Ah, que ya, no se quiere. ya, exactamente, ¿no? Ese es uno de los castigos, ¿no? Sin que, por ejemplo, si a mí me gusta estar todo el día chateando, entonces me quitan ya. Hasta que no termines la tarea, te, te quitas el celular. O de repente me gusta alguna serie, algún programa de televisión, entonces también, entonces no. Se me quita, no ves televisión entonces tampoco.
¿no? Hasta que termines la tarea. Es así. Entonces hay otra forma de sancionar a las personas, ¿ya? Entonces, como vamos a poner lo que dice Renzo. Profesor, Sí, ¿puedo ir al baño? ya. No te demores. Entonces, ¿crees que la violencia es necesaria para sancionar a una persona? No es necesario, vamos a poner. No es necesario porque... ¿Por qué no es necesario? Porque no es necesario aplicar la violencia porque se puede castigar castigar o sancionar, vamos a poner. Sancionar de otras maneras. Por ejemplo, si el niño no realizó su tarea, le quitamos horas de televisión, ¿no? Hasta que no hace la tarea, no ves televisión, ¿no? Ya, entonces así, ¿no? Entonces no es necesario aplicar la violencia porque se puede sancionar de otras maneras. Por ejemplo, si el niño no realizó su tarea, le quitamos horas de televisión, ¿no? Esta es una manera digamos, de castigar. Ya. Otra cosa, a ver, por ejemplo, mira, estamos resolviendo algunas preguntas. ¿Crees que los padres deben pelear, discutir delante de sus hijos? Alguna vez estoy seguro que más de uno ha visto, ¿no? Que de repente sus papás discuten delante de ustedes. Entonces, a tu criterio, ¿crees que los padres deben realizar esa acción? ¿Qué dicen ustedes? Celeste, ¿está Celeste acá? ¿Todavía? Celeste, no estás. A ver, Renzo, ¿qué dices? ¿Los padres pueden pelear, discutir delante de sus hijos? Renzo, ¿qué opinas tú? Renzo, ¿escuchas? Ya. Sí, profesor. ¿Crees que los padres deben pelear, discutir delante de sus hijos? ¿No? ¿Crees que los padres deben discutir, pelear delante de sus hijos? Yo pienso que no, ¿no? Porque yo, entonces, voy a poner no. ¿Por qué no? O sea, no deben pelear, ni discutir, delante de sus hijos, porque, mira, ¿qué es lo que va a pasar cuando pelean delante de sus hijos? Porque el niño, el hijo, más adelante lo puede imitar.
lo puede imitar. Lo puede imitar. ¿Qué más? Lo puede imitar, ¿no? Entonces, si yo veo que mis papás pelean delante mío, entonces yo pienso que es normal, porque el hijo más adelante lo puede imitar. Pensando que es normal, ¿no? Es normal. Entonces, si yo veo que mis papás se pelean delante mío, es como cuando yo veo que están comiendo, ¿no? Entonces yo digo, ah, ya, es igual, pues, o sea, es normal que se peleen, ¿ya? Entonces, no deben pelear ni discutir delante de sus hijos porque el hijo más adelante lo puede imitar, pensando que es normal estas situaciones, ¿no? Estas situaciones. Y también estas situaciones. Vamos a poner hasta acá. ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Esa es la idea. Entonces, los papás no deben discutir delante de sus hijos porque no deben pelear ni no delante de sus hijos. No deben pelear. ¿Ya? Entonces, estas... Sí, ¿por qué tan tarde? Son 8:38. ¿Sabes que recién, creo que recién, ¿cómo se llama? Acabo de entrar a otro limbo, una porque que no me di cuenta. No. Tiene que tener cuidado, ya son 8:38 ya. Entonces, ya, entonces, continuamos. Estamos viendo ahora el tema de violencia familiar. ¿Ya? Violencia familiar. Estamos contestando algunas preguntas que está en esta lectura. ¿Profesor, ¿te crees de qué es? Estamos tratando el tema violencia familiar. Violencia familiar. Estamos tratando. ¿Ya? Entonces ya tenemos. Ya vi el profesor. Listo. Entonces, continuamos. Ya, entonces, esto ya hemos realizado esta parte. Ya, entonces, ya hemos hecho dos preguntas de acá, estamos contestando. Ya, estamos viendo lo que es la violencia, ¿no? Entonces, mira, la violencia será solo física o existen otros tipos de violencia. ¿Cuáles son los otros tipos de violencia, no? Entonces, cuando se refiere a violencia física, es cuando las personas o la persona que ejerce la violencia, ¿no? Está golpeando a la otra, no le está haciendo daño físicamente, ¿no? Por ejemplo, una cachetada, una patada, un puñete, esa es una violencia física. Pero también existen otros tipos de violencia. Por ejemplo, cuando el adulto, o sea, el familiar, puede ejercer violencia también de tipo psicológico contra la persona. Por ejemplo, si algún familiar tuyo te está enseñando, por ejemplo, matemática, ¿no? Y de repente te está diciendo, ¿cuánto es 5 por 2?
y tú le dices, es 20. 10. 20, ya sé, pero depende, tú te equivocas, no sabes. Es 20. Y entonces la persona que te está enseñando te dice, qué burro eres, ¿no? ¿Cómo va a ser 20 si 5 por 2 es 10? Entonces, esa es una violencia psicológica. ¿Ah? Entonces, esa es una forma de violencia, no se puede hacer eso. O tampoco se puede decir, bajarle la autoestima a las personas, ese también también es violencia también, ¿no? O sea, esos son varios tipos de violencia que hay. ¿Ya? Entonces, no solo, a veces que te digan eso, o también a veces cuando te comparan, ¿no? Tampoco no te deben comparar. O sea, cuando tú a veces dices, ¿cómo que no sabes eso? Si Martita, sabe eso, lo sabe muy bien, ¿no? Ese también es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, las personas adultas que no deben de efectuar ningún tipo de violencia. Eso también es violencia, ¿ya? Eso se llama violencia psicológica o violencia verbal. Es más, a veces otros insultan ya con palabras soeces, ¿no? Lisuras, ¿no? Te dicen tonto, te dicen imbécil, tarado, montón de adjetivos que no se debe decir. Ese es otro tipo de violencia que no te pegan, pero sí te lo dicen de manera verbal. Ese es otro tipo de violencia. Entonces, ¿la violencia será sola física? No. Entonces, la violencia, vamos a poner acá. La violencia también es no solo la violencia, no es solo física, sino psicológica. Psicológica. Es decir, se da con palabras hirientes, ¿no? Hirientes, ¿no? Lisuras, por ejemplo, ¿no? Lisuras. O palabras soeces, vamos a poner palabras soeces. Palabras soeces, etcétera, ¿no? Ese es. Entonces, la violencia no es solo física, sino psicológica, es decir, se da con palabras hirientes, palabras soeces, insultos, etc. ¿Ya? Entonces, la violencia no solo es física, sino psicológica, es decir, se da con palabras hirientes, palabras soeces, insultos, etc. Ahora, 4. ¿Crees que los padres deben ejercer la violencia si sus hijos se portan muy mal? ¿Qué dices tú, Milenka? No, profesor. ¿Por qué? Porque... ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Claro, ¿crees que los padres, ahí está en la pantallita, ¿crees que los padres deben ejercer la violencia si sus hijos se portan muy mal? Por decir, tú te portas muy mal, de repente... ¿Cómo se llama el profesor? No, profesor, porque en cualquier momento a nuestros hijos lo podemos lastimar y ¿cómo se llama? Y también depende los hijos de ellos, como que se queden traumados
porque, y cuando crezcan también lo pase con eso con tus hijos. Ya. ¿Tú qué opinas, Renzo? A ver. Renzo, atención. ¿Crees que los padres deben ejercer la violencia si sus hijos se portan muy mal? Ah. ¿Qué dices, Renzo? ¿Qué opinas? No, profesor. No, ¿por qué no? ¿Mm? ¿Por qué no? Milenka más o menos nos ha dicho de que no, porque de repente, si vamos a suponer el papá pega al niño, o mamá, o papá, o hermano mayor, no sé, entonces de repente lo puede maltratar. O sea, de repente se le va como quien dice, se le va la mano y de repente lo lesiona, ¿no? De repente yo agarro una correa, te doy. De repente se me escapa y te doy en la cara. Y de repente te doy en el ojo. Entonces te puedo quitar la visión, por ejemplo, ¿no? Parece mentira, es así. Ya ha pasado así. Antiguamente, los papás antiguos, así castigaban, así. Pero ahora, en la actualidad, muchas cosas han cambiado ahora. Por ejemplo, a mí cuando me portaba mal, me daban a chicotazo, pues, ¿no? Era normal antes que ocurra eso. O Por eso mi mamá dice que que también antiguamente en su escuela también, como mismo cuando se equivocaban en el cuaderno y usaban marcadores para que lo borren, ¿cómo se llama? El profesor le daba cuenta y cómo se llama, y le agarró el chicote y lo dan por su mano y sin más. Exactamente, a mí también. Pero por decir, yo no hacía mi tarea, a ver, los que no han hecho su tarea, salgan al frente. Poníamos nuestra mano y el profesor venía con una regla de madera y nos daba ahí, depende, si habías hecho nada de tarea, te daba tu dos ahí en la mano, ahí, así era antes, ¿no? Igual, los papás también antiguamente castigan así también, o sea, te agarraban a chicotazos si no hacías algo. Pero ahora todo ha cambiado, ahora ya no. Ahora tú te portas mal, ya tienes que, como dijo al principio Renzo, más se castiga con lo que más te gusta, ¿no? Entonces, ya. ¿No? Antiguamente nosotros, ¿qué nos castigaban? Como no había televisión, no había celular, no había nada de eso, entonces nos castigaban, no sales a la calle, ya era tu peor castigo, era eso. Profesor, ¿cómo se llama? Y también mi mamá me acaba de contar también, que también en la clase, cuando arrancaban una hoja de cuaderno, ¿cómo se llama? El profesor contaba las hojas, porque como el profesor contaba las hojas y si las hojas no estaban completitas, así es. lo castigaba a los niños también. Así es. Bueno, entramos, ya se va a cortar, entramos a las 5 minutos más, entramos, ¿ya? 8:55. Ya. 8:55. Ah, ya, profesor. Sí, Ya. No se demoren, ya entren, ¿ya? Ya. Bien, entonces continuando con el tema de la violencia familiar, voy a mostrarles lo que va a ir en su cuaderno. Esto lo van ustedes a transcribir en sus cuadernos. Es un resumen de todo lo que hemos hablado en la primera parte del curso. Vamos a agrandarlo un poquito para poderlo, para que lo podamos ver todos. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, mira, a ver, vamos a definir, ¿no? ¿Qué es la violencia familiar? Entonces, la violencia familiar es un término que se utiliza ¿para qué? Para describir la violencia y el abuso de familiares. O sea, como es familia, es lo que se produce dentro de la familia. Otros términos, o sea, que se utilizan es, por ejemplo, maltrato de pareja íntima. O sea, se refiere a los esposos, ¿no? Cuando los esposos están teniendo
una pelea, ¿no? Pues es maltrato de pareja íntima. Luego, la violencia doméstica. Violencia doméstica, ¿no? Son diferentes nombres que se dan, ¿no? Igual, ¿no? Violencia doméstica es la que se da en el hogar, dentro de una casa. El maltrato infantil es cuando el abuso se da con los niños. Se llama maltrato infantil. Y luego tenemos el abuso físico, ¿no? El abuso físico, que también ya es cuando se le pega, ¿no? Es igual, o sea, casi los cuatro son, digamos, sinónimos, muestran lo mismo, ¿no? Violencia familiar. Ahora, la violencia familiar tiene muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenaza. O sea, siempre cuando hay violencia familiar, hay siempre amenazas, ¿no? Hay esas amenazas o conducta violenta para ejercer poder y control sobre otra persona, ¿ya? Ese es o sea, cuando hay abuso, o casi siempre el que ejerce el abuso tiene cierto poder contra la otra persona, ¿no? En el caso, si los padres abusan o pegan a los hijos es porque ellos tienen el poder, tienen el control sobre esa persona. Ahora, el maltrato infantil se refiere a los niños, de personas mayores y de hermanos también se considera violencia familiar. O sea, de repente tu padre no es el que te agrede, sino a veces el que te agrede es tu hermano mayor, es el primo, es el tío, es otra persona, ¿no? Entonces también se considera violencia familiar. ¿Ya? Entonces, esos son resumen de lo que es violencia familiar, ¿no? Es cuando se ejerce, o sea, un abuso físico, ¿no? Contra unas personas. Ahora, ¿cuáles son las diferentes formas de violencia familiar? Hay varias formas, pero estoy escogiendo dos, ¿no? Una es el abuso, el maltrato físico, que se refiere a palizas, por ejemplo, ¿no? O golpes que van a causar lesiones físicas, que puede incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno e incluso la muerte. A menudo el maltrato comienza con contactos leves y con el tiempo empeora para convertirse en acciones más violentas. Entonces, mira, ¿cómo empieza un maltrato físico? Un maltrato físico al principio te va a dejar moretones, ¿no? A veces el abusador te puede meter una cachetada y te va a dejar los cachetes rojos. De repente te da una patada y te va a dejar un moretón. ¿Ya? Pero a veces, mira, a veces a la persona que ejerce esa violencia, como quien dices, se le puede pasar la mano. Entonces ahí es cuando de repente le da un mal golpe y le produce una hemorragia interna y eso conduce a la muerte. Y recién ahí las personas que ejercen violencia contra su familia, ahí se ponen recién a llorar, a gritar por qué pasó, por qué fue, ¿no? ¿Por qué? Porque poquito a poquito esa violencia se fue viendo más fuerte. A veces los padres o las personas mayores les domina la ira, la cólera, y entonces es ahí cuando ejercen esa violencia, ¿no? Entonces, deben los papás, ¿no? O las personas evitar eso. No, pero acá estamos hablando de forma general, ¿no? Por ejemplo, a veces lo que ocurre con los esposos, ¿no? Ustedes, hasta en la farándula, ustedes ven a diario cómo es que parejas se
dan de golpe, se pegan, se golpean, o también se maltratan de manera verbal, ¿no? Se insultan, se dicen la vela verde, como quien dice, ¿no? Y eso también también se llama violencia psicológica, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el otro tipo de violencia es la psicológica o emocional. Entonces, una persona que maltrata a menudo lo hace mental o emocionalmente con palabras. O sea, es con amenazas. O sea, también cuando te amenazas, como te portes mal, te vas de la casa, ¿no? Hostigamiento, ¿no? Hostigar, o sea, molestar, ¿no? Esa es otra forma de, de, de violencia psicológica o emocional. Posesión extrema, eso se da a veces en las parejas, cuando a veces, como quien dice, los celos, ¿no? A veces el papá no deja tranquila a la mamá, la controla, ¿no? Se llama posesión extrema. Otra cosa, aislamiento forzado, por decir, cuando no se le impide que las personas salgan de su entorno. O sea, por decir, que esté solamente metida en su casa, nunca sale esa persona, ¿no? Eso es una forma de aislar. Y otra forma es destrucción de pertenencias, ¿no? O sea, cuando tú no quieres que esa persona salga, entonces yo te maloro tu ropa, por ejemplo, te destruyo tus zapatos, entonces va a impedir que tú salgas de tu casa. ¿Ya? ¿Qué más? En la persona que hace este tipo, a veces también intenta controlar el tiempo de las personas. ¿Qué más? Sus actividades. Se refiere, por ejemplo, si yo soy el esposo y mi esposa trabaja, entonces estoy yo que le controlo la hora, ¿no? ¿A qué hora va a llegar? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿No? Ese se llama hostigar, ¿no? Ponerle una hora. O sea, si por A o B la esposa llegó tarde, ya le haces problema, ya peleas por eso, ¿no? Ese se llama hostigar, se llama medir las actividades de la otra persona. ¿Mm? Y también crear barreras. ¿Qué es crear barreras? ¿No? Por ejemplo, si tú no quieres que la persona salga, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la mujer si no quiere que su esposo, vamos a ver que su esposo tiene carro y no quiere que su esposo salga de la casa? ¿Qué hace? Le escondo la llave del carro, ¿no? Entonces, para que él no salga, ¿no? Entonces, es una manera de mantenerlo ahí encerrado. O de igual manera, ¿no? Yo no quiero que mi mujer salga, entonces le escondo su billetera, ¿no? O sea, su dinero. Entonces, como no tiene dinero la señora, no puede salir a la calle. Ya, entonces, mira, son diferentes formas sin que yo ejerza o, digamos, aplique un castigo violento, o sea, como quien dice, le meta golpe, pero con estas actividades chiquitas yo la domino, ¿no? ¿No? Tanto hombre como mujer. Aunque generalmente más, ustedes escuchan más, es el hombre el que maltrata a la mujer, ¿no? También hay mujeres que maltratan a hombres, pero es muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer físicamente es más débil que el hombre, físicamente, no lo digo, no digo que es así emocionalmente, no, pero físicamente a veces sí. Entonces es difícil que una mujer pegue, ¿no? O maltrate así en forma física a un hombre, pero sí lo puede maltratar de forma emocional, ¿no? Le puede decir, tú no sirves para nada, o de repente, Profesor, una pregunta. sí, ¿Cómo se llama? ¿La mujer también puede hacer lo que hace el hombre? ¿cómo? ¿Sí puede qué? La mujer, ¿cómo se llama? Puede, ¿cómo se llama? No puede creer en los hombres porque los hombres a veces ahí te engañan Claro, eso es y cierto. abusan de ti. Exactamente, claro, ese se llama, lo que estamos hablando es eso, ¿no?
O sea, Profesor, generalmente, como usted me eligió, también significa que, ¿cómo se llama? Que también tengo que ver si los niños están haciendo su tarea. claro, sí es cierto. O sea, siempre el abuso es de los dos, ¿no? Hombre o mujer, pero generalmente más escucha y ustedes ven televisión, ven noticias, ¿no? Y ven que más es el abuso que el hombre comete, ¿no? Hay a veces como quien dice, es más, ¿no? También se da a la mujer al hombre, pero muy poco, ¿no? Más es el hombre a la mujer. Pero el maltrato infantil, sí, lo puede dar a veces la mamá o el papá o algún familiar. Ya, algún familiar. Por eso ustedes siempre, cualquier síntoma de así de maltrato, ustedes deben avisar a sus padres, ¿no? Si en caso el que abusa son los padres, tienen que avisar a otra persona, ¿no? De su confianza para que, ¿no? Ponga remedio a eso, porque ya pasó de moda eso. Como repito, antes sí se castigaba, antes sí, por ejemplo, los papás antiguos sí castigaban, pues, o sea, tú no hacías tu tarea, te castigaba tu profesor y aparte tu mamá te castigaba a ti, recibías doble castigo, ¿no? Doble castigo, ¿no? Doble castigo se recibía antes, por ejemplo, si no hacías tu tarea. Tú, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, le levantaban la voz, te caía tu cachetada en tu boca. ¿Ah? Eso. En cambio, esto ahora no está permitido, ya no, ya han cambiado los tiempos, porque eso a las finales trae consecuencias. Entonces ahora ya no, o sea, no, por más daño que tú hagas, no, no se le puede castigar físicamente a Hace una problemas. persona. Ya, exactamente. Entonces se le castiga ¿de qué forma? Pues si es un niño se le castiga, ¿no? Como antes han dicho, con algo que les guste, que algo que si les gusta, si todo el día paran con el celular, entonces les quitan el celular, ¿no? Esa es una forma de castigarlos. Y también no solamente es castigar, sino ver por qué es que ese niño o esa persona se está comportando de esa manera. De repente el niño es así, está mal criado porque de repente en el colegio le están haciendo bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces se defoga en su casa, ¿no? Algo así. Podría ser un ejemplo. Entonces, las personas mayores tienen que averiguar, ¿no? ¿Por qué es que tiene ese comportamiento? ¿Por qué? Averiguar por qué se está portando así. No, no solamente es castigar por castigar, ¿no? Y también a veces los papás que hacen tienen que saber, tienen que premiar, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, en el primer bimestre saliste desaprobado en el curso, pero en el segundo bimestre te esfuerzas mucho, tus notas suben, entonces tu papá te debe, así te debe dar tu premio, ¿no? De repente te lleva a un cine, te lleva a un parque, o te compra algo que de repente tú querías, ¿no? De repente querías un celular nuevo, entonces como vio que te has superado, entonces tu papá te va a dar tu premio, tu mamá, tu papá o algún familiar de ustedes, ¿no? Así es así. Tampoco todo no es castigo, no todo es violencia. Es así, ¿no? Entonces, son diferentes formas de evitar la violencia, ¿ya? Porque es la violencia, como repito, hace mucho daño. Si ustedes tienen sus padres que son violentos, entonces como tú ves todos los días que se pelean, que se dan golpes, que se insultan, cuando tú seas adulto también vas a querer hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque vas a pensar que es lo correcto, cuando no es así. Entonces no es así. Y a veces los papás no entienden, ¿no? A veces les gana, como dice, las emociones, ¿no? Las emociones les ganan y entonces ahí vienen Profesor, si los niños ven cómo pelean los papás, le va a traumar y a cambio los niños, el papá le está dando un mal ejemplo a los niños porque están peleando. Exactamente, eso es lo que yo te Sí, estoy... profesor, porque hay unos niños cuando ven a sus padres que están peleando,
¿cómo se llama? Se trauman y ¿cómo se llama? Y eso ya no pueden, eso ya no pueden olvidar. Claro, eso es justamente lo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, que no, si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes vean pelear a sus papás, cuando ya están tranquilitos, ustedes le hablan, papá, mamá, ustedes no pueden pelear, ¿no? Así. Pero cuando estén tranquilos, porque si están amargos, tampoco no les pueden decir nada, pero si no, a ustedes también les van a gritar. Entonces, cuando estén tranquilitos, ustedes tienen que decir, ¿no? Hijito, papá, papito, mamá, no se peleen así, que eso es malo, ¿no? Y cuando ustedes, si alguno de ustedes en algún momento tiene algún tipo de violencia, deben avisar a su familiar, ¿no? A un familiar de confianza, de avisarle, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, como repito, hay mucho control. Si ustedes van al médico, por ejemplo, y le ven un brazo moreteado, el médico les va a decir por qué está moreteado. Y le van a preguntar, ¿cómo te has hecho eso? A veces el médico no te cree, ¿no? Me he caído, ¿no? O te ha pegado a alguien, te va a preguntar. Es eso. Ahora hay mucho control, ¿no? Para evitar justamente el abuso infantil. Listo. Entonces, más ratito, ahorita voy a colgar lo que va a ir porque van a escribir, ¿ya? Ahora sí van a escribir esta partecita. Luego toca el soneto matemático. Y luego hacemos razonamiento matemático, ¿ya? O sea, ahorita en el grupo voy a colocar lo que van a escribir, ¿ya? Y entramos, son 9:36, a las 9, pues con ustedes nos toca 9:30, entonces vamos a hacer 9:40 más o menos. Denme tiempo para colocar 9:40, sí. Son 9:45, ¿ya? 9:45. 9:45. Ya, 9:45 entramos, ¿ya? Listo. Pero para que me den tiempo para colgarlo en el grupo, ¿ya? Lo que van a escribir. Ya 9:45, ¿ya? Ahí nos vemos. Listo.